Durante años, decenas de padres confiaron en un hospital para cuidar a sus bebés recién nacidos. Era un lugar donde las familias esperaban recibir buenas noticias, donde los médicos luchaban cada día por salvar vidas muy frágiles. Pero poco a poco empezó a ocurrir algo extraño. Bebés que parecían estar estables empeoraban de repente sin explicación. Algunos sufrían colapsos inesperados. Otros morían cuando nadie lo esperaba. Los médicos revisaban historiales, analizaban tratamientos y buscaban respuestas. Pero nada parecía explicar lo que estaba ocurriendo. Lo único que parecía repetirse en muchos de aquellos casos era un detalle inquietante. Había una enfermera presente. Una enfermera joven, tranquila y aparentemente dedicada a su trabajo. Alguien en quien los padres confiaban plenamente para cuidar a sus hijos más vulnerables. Su nombre era Lucy Letby. Durante mucho tiempo nadie imaginó que aquella mujer pudiera estar relacionada con lo que estaba ocurriendo. De hecho, muchos compañeros la consideraban una profesional comprometida. Era conocida por pasar largas horas en el hospital y por mostrarse cercana con las familias. Pero mientras las sospechas empezaban a crecer dentro del hospital, nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de descubrirse. Porque lo que comenzó como una serie de incidentes médicos inexplicables acabaría convirtiéndose en una de las investigaciones criminales más impactantes de la historia reciente del Reino Unido. Una historia que revelaría cómo, en un lugar dedicado a salvar vidas, alguien estaba haciendo exactamente lo contrario. Lucy Letby nació en 1990 en Inglaterra. Desde joven mostró interés por la enfermería y decidió dedicar su vida al cuidado de los más vulnerables. Tras completar sus estudios comenzó a trabajar en la unidad neonatal del Countess of Chester Hospital. Este tipo de unidades son lugares extremadamente delicados dentro de cualquier hospital. Allí ingresan bebés prematuros o recién nacidos con problemas graves de salud. Muchos pesan apenas unos pocos kilos y necesitan vigilancia constante para sobrevivir. Cada respiración, cada latido y cada pequeño cambio en su estado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante un tiempo, la presencia de Letby no llamó la atención de nadie. Era una enfermera más dentro del equipo. Pero entre 2015 y 2016 algo comenzó a preocupar a algunos médicos del hospital. En la unidad neonatal empezaron a registrarse colapsos repentinos en bebés que hasta ese momento parecían estables. Algunos sufrían fallos respiratorios inesperados. Otros empeoraban en cuestión de minutos sin una explicación médica clara. En un entorno hospitalario es normal que haya complicaciones. Los bebés que llegan a estas unidades suelen estar en situaciones muy delicadas. Pero lo que empezó a inquietar al personal médico fue la frecuencia con la que ocurrían estos incidentes. Era demasiado inusual. Los médicos comenzaron a revisar los historiales clínicos buscando patrones. Querían entender qué estaba pasando. Y poco a poco empezaron a notar algo inquietante. En muchos de los casos, la misma enfermera estaba presente. Era un detalle que al principio parecía solo una coincidencia. Pero con el paso del tiempo la coincidencia empezó a repetirse demasiadas veces. Cada vez que ocurría uno de estos colapsos inesperados, el nombre de Lucy Letby aparecía en los registros del turno. Algunos médicos empezaron a sospechar que algo no estaba bien. Pero acusar a un compañero de algo así era una decisión extremadamente grave. Durante meses se realizaron revisiones internas, análisis médicos y reuniones entre el personal del hospital. Mientras tanto, los incidentes continuaban. Algunos bebés sobrevivían tras una intervención rápida del equipo médico. Otros no. Las sospechas dentro del hospital crecían, pero no había pruebas concluyentes que demostraran que alguien estuviera causando aquellos colapsos. Finalmente, en 2016, los responsables del hospital decidieron retirar a Letby de la unidad neonatal mientras continuaban investigando. Fue trasladada a tareas administrativas. Pero para entonces el caso ya había llegado a manos de la policía. La investigación policial fue larga y extremadamente compleja. Los detectives revisaron miles de documentos médicos, analizaron registros hospitalarios y hablaron con decenas de médicos, enfermeras y especialistas. También estudiaron cada uno de los incidentes ocurridos en la unidad neonatal durante esos años. Los expertos médicos comenzaron a analizar cómo habían ocurrido los colapsos de los bebés. Algunos de los resultados fueron alarmantes.
En ciertos casos se detectaron indicios de que a los bebés se les había administrado aire en el torrente sanguíneo, algo que puede provocar un colapso inmediato. En otros casos se sospechó de la administración de insulina en bebés que no la necesitaban. Con el paso del tiempo, los investigadores empezaron a construir una imagen mucho más clara de lo que podía haber ocurrido. En 2018, después de años de investigación, Lucy Letby fue arrestada por primera vez. Pero la investigación continuó mientras los detectives reunían más pruebas. Finalmente, el caso llegó a juicio. El proceso judicial fue uno de los más largos y complejos que se han celebrado en el Reino Unido en los últimos años. Durante el juicio se presentaron miles de pruebas médicas, testimonios de expertos y declaraciones de los médicos que habían trabajado junto a ella. También se analizaron mensajes, notas personales y registros hospitalarios. Entre las pruebas más impactantes encontradas por los investigadores había notas escritas por la propia Letby en las que aparecían frases inquietantes relacionadas con los hechos. El juicio duró meses y fue seguido con enorme atención por los medios de comunicación. Finalmente, el jurado llegó a un veredicto. En 2023, Lucy Letby fue declarada culpable de asesinar a varios bebés y de intentar asesinar a otros dentro de la unidad neonatal del hospital. El tribunal la condenó a pasar el resto de su vida en prisión. El caso conmocionó profundamente al Reino Unido. Para muchas personas resultaba casi imposible entender cómo alguien que trabajaba cuidando a los pacientes más vulnerables podía haber cometido crímenes tan graves. Las familias de las víctimas tuvieron que enfrentarse a una verdad devastadora. Habían confiado en el hospital para proteger a sus hijos. Y alguien dentro de ese mismo lugar había sido responsable de lo ocurrido. La historia de Lucy Letby se convirtió en uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente del país. Un caso que dejó preguntas difíciles de responder. ¿Cómo pudo ocurrir durante tanto tiempo? ¿Por qué tardó tanto en descubrirse? Y cómo alguien aparentemente normal pudo ocultar algo tan oscuro. Porque a veces los crímenes más inquietantes no ocurren en lugares aislados ni en escenarios oscuros. A veces ocurren en lugares donde las personas deberían sentirse más seguras. Hospitales. Escuelas. Hogares. Lugares donde confiamos en los demás sin imaginar lo que puede estar pasando realmente. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, nos obliga a enfrentarnos a una realidad incómoda. Que el peligro, en ocasiones, puede esconderse detrás de una sonrisa tranquila y una apariencia completamente normal. Si te interesan los casos reales y las historias más inquietantes de la criminología, suscríbete al canal. Porque aquí seguimos investigando los crímenes que marcaron la historia, y las historias que demuestran que la realidad, muchas veces, puede ser más oscura que cualquier película.